Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este reportaje especial de su programa de noticias con el bote. En este momento me encuentro en una escuela donde tuvieron hace poco una reunión varios maestros, no fueron pocos, varios maestros, precisamente para tratar el tema de la reforma educativa. Quise aprovechar este espacio para ir pasando a algunos maestros a dar los puntos de vista, porque sigue prevaleciendo la desinformación en esto. Es increíble que de la noche a la mañana, nomás para que se cumpla una idea de engaño por parte del poder en turno y del poder anterior también y de los que han estado, de repente resulta que los mentores de la educación pasan a ser los que no saben, pasan a ser los flojos, pasan a ser los que no quieren trabajar, pasan a ser todo lo malo que viene manejándose en los medios de comunicación. Hay que romper la inercia de engaño, de manipulación televisiva. Siempre hay que romperla con información. Esto que vengo haciendo es un llamado también para que diversos ciudadanos pues lo realicen también. No es muy complicado, una cámara de video en las escuelas por donde ustedes se encuentren, entrevistar y que los maestros hablen. Es lo que hace falta, escuchar esa verdadera voz. El problema de la reforma educativa lo quieren centrar en una evaluación de maestros, que sería tanto como agarrar un problema de transporte público en el que está lleno de chatarra, una ruta X de microbuses, y solamente querer solucionar el problema evaluando al chofer, poniéndole condiciones puntuitivas para que si no pasa una prueba de manejo, sea despedido. Así de manera similar se pretende hacer con la reforma laboral aplicada a maestros, mal llamada reforma educativa para dar a tole con el dedo. Hay implicaciones muy serias que no se están planteando, como lo reformado en el artículo 3, concretamente el artículo 5 transitorio, fracción 3, inciso A, que habla de fortalecer la autonomía de gestión. Lógicamente, hablar de autonomía de gestión es que una escuela pueda autogestionarse cuando actualmente la gestión de las escuelas está a cargo, pues ni más ni menos que del gobierno, porque es educación pública. Hablar de la autonomía de gestión, nada más el simple hecho de la frase en sí, nos da a conocer, nos da a entender la posible privatización. ¿De dónde podría autogestionarse una escuela? Pues con los maestros, con los padres de familia, y la gestión es del Estado. La definición de privatización, de acuerdo al diccionario de la lengua española, es pasar un bien público a manos privadas. No importa qué manos privadas sea, simple y sencillamente es pasarlo a manos privadas. Y aunque sea muy noble o pudiera intentar hacerse ver como muy noble la idea de que haya una autonomía de gestión de las escuelas para mejorar la educación, hablar de autonomía de gestión, hablar de que sean los padres de familia los que gestionen, es pasar la educación a esas manos privadas, a los de padres de familia que de por sí ya con sus impuestos costean la educación. Es un tema que va mucho más allá de lo que los medios quieren imponernos. Es un tema que va mucho más allá del engaño televisivo que nos están dando. A manera de paréntesis, para dimensionar el daño, apenas sucedió una represión en la Ciudad de México en las marchas del 2 de octubre. Los medios de comunicación han dado cuenta de los detenidos, de los que atacaban a los policías, del policía que fue golpeado supuestamente por un maestro y que está en un hospital, pero nunca han dado cuenta, o hasta el momento no he visto yo, de los abusos policíacos, que inclusive en tiraderodelbote.com hemos presentado de videos que están en YouTube, del actuar abusivo de los policías. Así de grave es el engaño que se hace vía medios de comunicación. Y a solicitud de la audiencia que me ha pedido que maestros se expresen en mi espacio, bueno, quiero dar las gracias a los que lo van a hacer en este momento. Y básicamente lo que vamos a tratar es lo siguiente: ¿por qué afecta a los padres de familia la reforma educativa? Es muy importante porque muchos padres no tienen ni siquiera la idea de lo que se les viene encima. ¿Por qué no se modifica el modelo educativo? Es lo que yo les venía planteando. Es más bien una reforma laboral a maestros, no educativa. ¿Por qué se pretende recortar el presupuesto en educación? ¿Por qué se afectan los derechos laborales de los trabajadores de la educación? ¿Por qué los maestros están protestando en todos los estados del país? Maestros que van a hablar ahorita aquí con ustedes son maestros que pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como todos, incluidos los de la coordinadora. ¿Por qué quise hacer esto? Porque se ha llenado mucho la trompa de querer decir que solamente es un grupo inconforme con la reforma educativa, que es la Coordinadora Nacional
de trabajadores de la educación, señalando inclusive que son un sector minoritario de los profesores. Pues sean bienvenidos a este programa, los invito a que lo difundan y de nuevo reitero la invitación a que sigan el ejemplo. Todos los que puedan, ciudadanos, graben a los maestros y súbanlo al internet. La única manera de romper esa tendencia de manipulación es con información y con voluntad seria por romper el cerco informativo. Bienvenidos. Sí, soy maestro, tengo 28 años de servicio, soy agremiado y pertenezco al Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado, laboralmente. Sin embargo, en la ideología política pertenecemos a la Coordinadora de Trabajadores del Estado. ¿Cuáles son las implicaciones que en la educación en estos momentos están en juego? La famosa reforma educativa habla acerca de que una reforma educativa tendrá que ser aquella que impacte estructuralmente en todo lo que tiene que ver con la educación. La reforma educativa que se nos plantea en estos momentos es una reforma laboral y no educativa. ¿Por qué educativa tendrá que ser? Primeramente, se tendría que haber hecho censos hacia los planteles escolares en donde se ubicaran las necesidades básicas y primordiales de cada una de ellas, saber si en realidad cuentan con infraestructura. Luego entonces de que se realizara este tipo de observación, empezar a apuntalar las necesidades que el docente y sobre todo los niños, que son los usuarios de este sistema, empezar a accesar hacia la llamada calidad de la educación, en la cual los chicos tienen que reparar sus propios mobiliarios, en donde el Estado se ha venido una y otra vez disipando de su obligación proveedora. Los planes son aquellos que nosotros vamos operando de acuerdo a lo que el Estado va solicitando. La Secretaría de Educación Pública nos hace llegar la currícula que nosotros tenemos que abordar y el profesor tiene que realizar esa adecuación con todos los niños que tienen, niños con necesidades educativas especiales y con niños regulares. Luego entonces, cuando vienen evaluaciones, esto no implica que el chico tenga una necesidad. Aquí se omite, todos son evaluados de manera uniforme. No importa que el chico sepa leer o no, si el chico tiene una necesidad educativa especial, esto no importa, simplemente una estadística más. Una reforma educativa es aquella que propone nuevas metodologías, modelos innovadores y no comprados como los españoles, en los cuales nosotros vamos reproduciendo lo que se nos dice. México no puede seguir con un modelo educativo porque cada 6 años va cambiando la forma de trabajo de acuerdo a las necesidades del gobierno y no a las necesidades de los niños mexicanos. El niño mexicano se va reproduciendo a partir de los diferentes modelos que en todo el mundo pues, nosotros vamos comprando, colombianos, españoles, quizá ahora hasta norteamericanos. Y el retraso mexicano no se le debe al docente, sino a los gobiernos que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, qué decir, e incluso los libros de texto se van generando a partir de las mismas situaciones que el gobierno necesita que el individuo mexicano sepa. El perfil de egreso de los chicos mexicanos se va construyendo a partir de lo que el gobierno necesita y no a partir de lo que México necesita. Nosotros como docentes hemos sido marginados de cualquier tipo de participación. Nunca hemos sido llamados a un congreso, a una configuración de un programa, a un congreso o a un taller en donde podamos vertir nuestras opiniones y decidir de qué forma construir el perfil de egreso de los alumnos de educación básica. Una y otra vez hemos sido marginados de la situación de construcción de esta misma reforma educativa y no laboral. Estas son algunas de las implicaciones que hacen que la reforma educativa no sea como tal. La reforma educativa tendrá que mejorar las condiciones de trabajo a partir de la infraestructura y entonces empezar a configurar un proyecto de actualización y mejoramiento hacia los docentes. ¿De qué forma también tiene una implicación? Cuando entonces nuestros derechos laborales han empezado a ser trastocados. Nosotros en estos momentos tenemos que concursar
cada 4 años, o 3 años, o 2 años, de acuerdo a las necesidades del gobierno, para poder seguir trabajando. El perfil docente no se construye a partir de un examen, sino se construye a partir de cada uno de nosotros, qué hacemos en el aula, cómo llevamos el aprendizaje a los muchachos, cómo hacemos que ellos sean más hábiles y más aptos para poder ser reflexivos, analíticos y competentes. Sin embargo, hoy en día el gobierno necesita que nosotros bajemos la currícula y que empecemos a construir alumnos competentes, pero solamente para el mercado laboral, que los chicos simplemente sepan hacer lo que las empresas requieren. Esas implicaciones educativas son las que el gobierno nos está obligando a hacer en estos momentos. Mientras que nosotros como docentes del Distrito Federal no podamos tener una identidad descentralizada y que solamente podamos decidir como único Estado, como lo hace cualquier otro, no vamos a poder hacer. Sin embargo, el Distrito Federal ha sido capturado como conejillo de Indias para poder acelerar los procesos educativos, para poder acelerar las reformas educativas. Hoy en día, por desgracia, la reforma educativa dentro del Distrito Federal tiene solamente una cara: aplicar y reducir el mercado laboral, renovar la planta docente. Así entonces la implicación educativa va logrando lo que el mercado económico extranjero requiere, la privatización de la misma. O sea, como quien dice, es el planteamiento de crear obreros calificados más que crear gente preparada del país. Así es una de las situaciones en donde nosotros estamos encaminando. Desgraciadamente, el maestro del Distrito Federal ahora punitivamente ha sido inscrito en el estar callado, en el estar pasivo, precisamente porque nosotros somos el único estado que hoy en día tenemos ya la reforma en marcha desde el 12 de septiembre, y a partir del pánico, a partir del terror, el maestro no se puede manifestar. El daño tremendo que la prensa, la radio, la televisión han hecho hacia la imagen del docente ha venido a ensuciar el trabajo que cada uno de nosotros hacemos. Desgraciadamente, el trabajo que nosotros debemos de hacer es informar, formar, transformar. Y en estos momentos el docente ha sido marginado porque al gobierno le conviene que nosotros estemos callados. Que estén marginados. Esta reforma laboral mal llamada educativa, que es como yo la veo, en un momento dado lo que busca es la idea de despedir con un pretexto X a los maestros, hacia diestra y siniestra. Sí, el plan seguramente es deshacerse de los docentes que ya tienen una edad avanzada. Observemos la edad que necesita una empresa para que las personas sean productivas, 40 años hacia abajo. El docente, cuando tiene más de 40 años, entonces quiere decir que ya no sirve, ya no produce. Obvio es que también para el mercado de la salud, un maestro sano o un trabajador sano es productivo, y aquel que esté enfermo no produce. Hay que ver cuánto le cuesta al mercado de la salud o a la empresa de la salud un enfermo crónico, es decir, un enfermo con diabetes, ¿no? O sea, como quien dice, más que por planteamientos educativos, esto vendría a ser un plan para ahorrar pues presupuesto en cuestión de salud y prestaciones laborales para maestros. Así es, finalmente nosotros sabemos desde el gobierno anterior de Calderón ya existía una crisis que se ha venido disfrazando. Sabemos perfectamente que no se están produciendo en lo más mínimo empleos, hay más desempleo aún, y precisamente esto ha venido a presentar la situación. Desgraciadamente, las empresas están captando este desempleo para poder reclutar a la mano de obra barata. Por supuesto, México es un productor de mano de obra barata. Ha habido planteamientos, por ejemplo, que plantean que si desde un principio se privatiza la educación, habría una movilización sin precedente magisterial. Entonces, podría ser por ello iniciar con pasos como estos, en los que mediante una evaluación ir corriendo a la mayoría de maestros para que cuando se dé el zarpazo final ya sean pocos los que en un momento dado pudieran generar esa manifestación. Claro, cuando una empresa privada tiene las condiciones laborales, tiene el control.
Al tener el control, sabría perfectamente aquella persona que va a trabajar en ese espacio, en esa industria, en ese mercado, a qué es lo que se va a arriesgar. Sabe perfectamente las reglas del juego. Entonces, el patrón sabe perfectamente que puede contratar a quien quiera y bajo sus lineamientos también poder despedir a quien no cumpla con el desempeño. Nuevamente volvemos a entrar al espacio del jornalero, trabajar por destajo. Ok, maestro, ya para terminar, un mensaje, lo que quiera expresar, lo que quiere o cree usted que es importante que la gente de fuera, la gente, el ciudadano común de a pie, sepa. Nosotros los maestros estamos haciendo un esfuerzo importante por denunciar lo que sabemos que existe dentro de los escritos que se han vertido en la ley actual de la educación. Y sabemos perfectamente las pretensiones que se tienen con esto. Número 1, debilitar el gremio trabajador. Número 2, debilitar los sindicatos. Número 3, encaminar al país a tener un mercado abierto de trabajadores con mano de obra barata. Y número 4, saber que un país con ese nivel de trabajo va a ser un país sumiso. Un país que va a estar peleando por trabajar en lo que sea, por el salario que sea, para comer lo que sea. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es informar, pequeños folletos, pequeños mensajes. Es importante que el padre de familia que lea y comparta, que lea y recree, que lea y construya, que no escuche. El mexicano tiene el problema de que le gusta que le cuenten. No podemos seguir siendo un país de fantasías, tenemos que ser un país de realidades. Si en realidad no queremos quitar la estrella que siempre ha tenido la bandera de Estados Unidos oculta, un nuevo territorio para ellos, México, hay que luchar por él. Únicamente lo que pedimos a los padres, que se pongan la pila. Ahorita somos los maestros, mañana serán las instituciones como el ISSSTE, FOBISSSTE. Empezamos, padres de familia, únanse a los maestros, no somos guerrilleros, no somos, simplemente estamos luchando por los derechos de sus hijos y los hijos de nuestros hijos. Eso es todo. Únanse, no somos. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. Hola, ¿qué tal? Yo soy profesor de educación física. Trabajo aquí en la delegación Iztacalco. El problema que estamos observando, aparte de las implicaciones que tiene mal llamada ley de educación, ley de reforma educativa, también está por qué el gobierno hace oídos sordos a esta situación. Pues es claro, ustedes saben que nuestro presidente fue impuesto. Es un total pelele de las empresas que gobiernan realmente este país. Precisamente a él no le conviene resolver esta situación, revertir todo lo que ha generado. Por supuesto que no, pues inclusive yo tengo la creencia, y yo creo que la comparten muchos de nosotros, de que si él da marcha atrás, a él lo eliminan. Él está tan involucrado en la situación. Fue comprado su gobierno, fue puesto para que se lleve a cabo todo este plan que mañosamente se tenía durante ya tiempo atrás. Por esta razón, lograr que él dé una respuesta a nuestras peticiones está fuera del alcance. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir presionando, seguir gestionando, seguir trabajando para que se logren estas propuestas que para nada son nefastas, para nada son ilegales. Lo que nosotros estamos defendiendo son derechos que se han venido construyendo al paso de muchas generaciones, de mucha gente que ha perdido inclusive la vida. Eso es lo que nosotros estamos tratando de salvar. No estamos tratando de salvar a empresarios que no apoyan al pueblo. Estamos tratando de salvarnos nosotros mismos, el pueblo. Por esa razón es que estamos tratando de organizarnos, de hacer marchas, de llamar a todo el pueblo para que se una.
Pero y este gobierno es el gobierno que yo considero el más cínico, el más desvergonzado. Y vaya que hay varios ejemplos de ello. Calderón, el mismo Fox, que era un estúpido para hablar. Pero con este pelele, este que ni siquiera sabe leer, este ignorante que fue utilizado nada más para dar la cara, es indignante que un representante de esas condiciones represente a todo un pueblo. Nos da a entender, pareciera que así es el pueblo, totalmente ignorante. Y nosotros los maestros precisamente es lo que estamos tratando de evitar. Que gente nefasta, ignorante, estúpida, se haga cargo de toda una población. Precisamente esa es la situación, las circunstancias por las que él no puede dar un pie atrás. Y yo también tengo aquí una pregunta que quisiera planteársela a todos ustedes, porque me hace pensar que este gobierno, al paso de lo que va a ir avanzando, yo creo que va a él a dictaminar, a establecer una dictadura. Una dictadura con todas las de la ley, abierta, una dictadura tajante. Si en este primer año de gobierno está apuntalando cada parte de su plan de acción para entregar el petróleo y todos los recursos a empresas, cínicamente, descaradamente, sin una base sólida, ¿qué pasará con los demás años? ¿Qué pasará? Yo supongo que va a fortalecer al ejército, supongo que va a fortalecer a todo el régimen de violencia, de represión, para que al fin de su sexenio estemos en las condiciones de una dictadura plena. No me sorprendería, porque ya en otros sexenios se ha hablado de la ¿cómo se llama esto? De la reelección. Ya en otros sexenios, se ha planteado. No, y de hecho ya se ha venido queriendo manejar en reformas políticas la idea de la reelección legislativa, que de entrada ya es un comienzo, ¿no? Así es. Entonces, este gobierno, para mí, desde mi punto de vista, tiene esas características. Un pelele ignorantísimo a más no poder, que es simplemente el parapeto. Y las empresas a su cargo atrás son las que maquiavélicamente organizan las acciones para ir encerrándonos. Al estilo estadounidense, donde el gobierno en realidad lo hacen los grandes corporativos y solamente el presidente en turno da la cara, ¿no? Por supuesto. Y bueno, para mucha gente pues hace una cara bonita. Eso es lo que buscaron nada más en ello. Pero que se deje de hablar porque, no hombre, ni la cara bonita le alcanza. O sea que callado se ve mejor. Solamente así, solamente de aparador, porque es ignorante, estúpido, pendejo, a más no poder. Pero como quien dice, lo que por ejemplo debemos entender de estas palabras es de que ustedes como magisterio están haciendo lo que debió de haber hecho toda la planta laboral del país cuando se hizo la reforma educativa, la reforma laboral, perdón. O sea, eso que debió de haber defendido los trabajadores con todo, es lo que ustedes están poniendo de ejemplo que debe de hacerse ahora que pretenden reformar la educación supuestamente. Así es. Nosotros como gremio, que también somos abundantes, de manera laboral somos un gremio grande. Precisamente yo creo que también por ahí va la situación. Podemos organizarnos un poco mejor que otros sectores poblacionales que son más reducidos. Entonces, yo creo que ese es el impacto que tenemos, esa es la fuerza y ese es lo que nos va a hacer avanzar. Y no nos queremos poner de ejemplo nada más, nos queremos unir a una causa que no es nada más causa de nuestro propio nivel laboral,
es una causa de toda la población. Y no queremos ser ni los mártires, no queremos ser la panacea, no. Lo que nosotros planteamos es que aparte de que están violando nuestros derechos, nos hemos dado cuenta que este gobierno no nada más va por nosotros, va por toda la población. Precisamente por esa razón es que, aparte de defender nuestros derechos como gremio, entendemos que es toda la causa del país. Y precisamente por eso es importantísimo que empecemos a unirnos, a sumar fuerzas, a estar juntos, todos los sectores. Para mí sería algo extraordinario lograr que se hiciera, imagínense, una huelga a nivel nacional de todos los sectores laborales. Eso sería un gran planteamiento, eso sería una fuerza contundente. Entonces, nosotros solamente somos un elemento más en este problema de todo el país. Somos un eslabón en esta cadena que no queremos que se rompa, que al contrario, que sea una cadena que sume eslabones, que sume fuerza para poder combatir al que no debería de ser nuestro enemigo, al que debería de ser nuestro representante, pero que en este momento, más que representante, más que coordinar las acciones para que el país se desarrolle, eso parece ser un enemigo. ¿Cuál sería, tomando en cuenta que el factor principal, lo más que yo llegué a ver que le dieron de oportunidad a un maestro de expresarse fue de 4 minutos? La idea es romper esto. ¿Qué le dice usted a todos aquellos, a toda la gente que hace falta que sepa de todo esto que están viviendo ustedes como profesores? ¿Cuál es su mensaje de usted? Que usted le diría, por ejemplo, si en lugar de estar ante esta humilde cámara, estuviera ante una cámara de televisión. Bien, pues que este es el momento idóneo. Yo estoy creyendo que es el momento justo para empezar a transformar este país de manera seria, de manera contundente, con acciones que van a lograr que no solamente se cambie la ley de educación, sino que cambie toda una reforma estructural de legislación en beneficio de la población, que yo creo que es el momento indicado para que nos empecemos a unir, que empecemos a escuchar otras alternativas de medios de comunicación, que además de eso empecemos a generarlas, que empecemos así como tú tienes tu programa, tú tienes tu medio local, así que nos unamos para difundir esta situación. Ya muchos de los profesores están brigadeando. ¿Qué es brigadear? Es estar informando a la población a través de hojas, de volantes, ¿sí? A través de la palabra escrita. De hecho, yo hice un escrito, todo un artículo que en algún momento me gustaría dártelo a ti para que se difunda. Sí, ¿cómo no? De esa manera empezar a generar otras alternativas de comunicación. Sabemos que los medios actuales, los estatales, están tomados por el gobierno, que no es un medio confiable de comunicación. Entonces, de esa manera podemos empezar a generar otra manera de conocer la otra parte, no solamente la que dice el gobierno, ¿sí? Porque sabemos que él es un mentiroso. También que sepamos puntos de vista, como tú lo estás haciendo, nosotros maestros estamos dando a conocer lo que nosotros creemos, por lo que nosotros peleamos, lo que nos mueve, y creemos que tenemos la razón. Si no creyéramos que tuviéramos la razón, entonces todo estaría en nuestra contra, ¿verdad? El tiempo nos pondría en nuestro lugar, pero no es así. Y bueno, y para finalizar, nada más, sabemos que toda la estructura del gobierno nos ha mediatizado y nos ha impuesto un sistema de miedo, un sistema de hacernos pensar nada más en comprar, nada más en tener éxito según dicen ellos,
un éxito que no se ve en otra parte más que comprando. Por esa razón, en estos momentos tendremos que aprender a romper el miedo, o incluso con todo y ese miedo empezar a organizarnos, empezar a movernos, empezar a salir. A mí particularmente, sí lo reconozco, me da mucho miedo que me vayan a quitar mi plaza, que me vayan a descontar, pero no hay de otra. No hay de otra y vamos a tener que seguir adelante y vamos a tener que empezar a movilizarnos. Esa es la opinión que yo les ofrezco, que empecemos a organizarnos, que se organicen en sus colonias, no nada más las escuelas, sino las colonias, las fábricas, que se organicen los taxistas, los de los mercados, porque esto nos va a impactar a todos. De que queremos sobre la calidad de la educación, la calidad, y nos preguntamos, ¿sabemos qué es calidad? ¿Calidad para quién? Calidad para el gobierno, calidad para el maestro, calidad para los padres. La calidad depende de quién la pide. Es la misma calidad que se le pide al padre de familia, a sus hijos cuando tienen el apoyo de sus padres, a cuando el hijo nada más tiene a su madre, o cuando el hijo trabajan sus padres. La calidad para el padre de familia, ¿de qué depende? ¿De que una escuela le sea su guardería? ¿De que una escuela eduque a su hijo para que siempre obedezca? ¿O de una escuela que haga un hijo prudente, que piense? ¿De quién depende la calidad? ¿De nosotros? ¿O de quien quiera saber qué es calidad? La calidad depende de Walmart, que su calidad es consume. La calidad depende de un tianguis, que es productos frescos. ¿La calidad de qué depende? ¿De qué creemos que es la calidad? ¿De la calidad que dice Peña? ¿De la calidad que dice un compañero maestro que se viene y deja su casa y todo por estar ahí defendiendo hasta los padres? Porque nosotros defendemos nuestro trabajo, pero nuestro trabajo implica estar con los padres, porque somos el medio que lo que ellos se relacionan con lo que nosotros vemos. ¿Cuál es la calidad? ¿Calidad para quién? ¿Para el maestro? ¿Para el padre de familia? ¿Para las autoridades? Y la calidad que está dando Peña Nieto cuando no sabe leer, cuando no sabe hablar, cuando no sabe cumplir promesas, ¿eso no es calidad? ¿Qué calidad quiere? ¿La que él promueve? ¿La de la ignorancia? ¿La del abuso? ¿La del uso del poder? ¿La de golpear a quien piensa? ¿Esa es su calidad? Discúlpame, esa calidad ni la quiero ni la merezco. Yo busco buena calidad que me haga pensar, ser crítico, reflexivo y eso sí, resolver problemas, no generar problemas. Soy el profesor Pedro Rodrigo Flores Senil, con 30 años de servicio ininterrumpidos en la labor educativa. Actualmente soy maestro de grupo en el turno vespertino de 6º grado y director de escuela en el turno matutino. Respecto a lo que tiene que ver con la reforma del artículo 3º y 73 constitucional, quiero plantear que evidentemente no es una reforma constitucional que pretenda modificar la estructura del sistema educativo nacional. Si bien es cierto, reconocemos que hay fallas y que tenemos deficiencias en el servicio que se otorga, pues sí es importante plantear que no es responsabilidad de los maestros, porque quien ha manejado el sistema educativo pues han sido pues diferentes funcionarios y concretamente en los últimos años pues el Partido Revolucionario Institucional, 12 años el Partido Acción Nacional y nuevamente ahora el PRI, que en la práctica pues no se ha modificado mucho cuáles son las pretensiones, porque como maestros sabemos que ellos responden más bien a los intereses de los organismos internacionales y que en función de eso las políticas educativas que se están implementando pues son los planes que tienen estos organismos pues para privatizar la educación y no dejarla ya como un servicio, sino más bien como un producto. Quiero referirme específicamente a las implicaciones que tiene la modificación al artículo 3º, al 73 constitucional en el 5º transitorio, donde habla específicamente de la autonomía de gestión que deberán tener las comunidades educativas y donde concretamente se plantea que lo que se refiere a la infraestructura, es decir, a la construcción de espacios educativos, en lo que se refiere a los materiales, a la compra de los materiales educativos,
llámese material didáctico, material deportivo, mobiliario, etc. Y a lo que se refiere a los servicios básicos, llámese agua, luz, teléfono, internet, ahora tan necesario, pues tendrá que ser responsabilidad de las comunidades educativas pagar esto. Muchos plantean de que no se dice específicamente, pero tampoco se dice lo contrario. Y en la vía de los hechos ya se ha venido viviendo en los últimos años esta situación. Concretamente, ninguna de las escuelas en el Distrito Federal recibe una partida específica para el mantenimiento de las escuelas. Y debido a la situación de excepción que vivimos los maestros en el Distrito Federal, ya que somos el único lugar donde no se ha descentralizado la educación. Entonces tenemos un doble patrón, porque por un lado nuestro patrón es la Secretaría de Educación Pública, pero por otro lado también es el gobierno del DF, y no existe una política clara de quién es el que se responsabiliza, por ejemplo, del mantenimiento de las escuelas, y que más bien depende pues de los procesos electorales, de los procesos de campaña, pues como de alguna forma se puede dar este mantenimiento. En muchas escuelas, aun cuando funciona el internet, quiero mencionar que, por ejemplo, lo que se refiere al famoso proyecto de Enciclomedia impulsado por Vicente Fox, pues en la vida de los hechos actualmente me atrevo a decir que en ninguna de las escuelas del DF funciona al 100%, ¿no? Y en muchas otras pues no funciona absolutamente nada. Caso concreto como es en las escuelas donde yo laboro, no funciona ya ese programa, y bueno, ahí están los equipos abandonados. Y obviamente por ahí hay una denuncia en donde, bueno, estuvo implicados los hijos de Marta Fox, la actual esposa del expresidente, y obviamente en contubernio con la señora Esther Gordillo Morales. Entonces todo esto implica que obviamente la privatización de la educación y que el hecho de que los padres de familia se hagan cargo de las instituciones, o sea, no tiene que ver con que se vaya a poner ahora el colegio fulano de tal o el colegio Benito Juárez y que se vayan a cobrar cuotas mensuales, pero sí en la vida de los hechos son los padres de familia los que se tendrán que hacer cargo del mantenimiento. Experiencias de ese tipo ya hay en algunos casos del Distrito Federal. Por eso es la cuestión de que concretamente en Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, los padres de familia ya han tomado las escuelas. En estos momentos hay aproximadamente un promedio de 100 escuelas tomadas por los propios padres de familia, o sea, ni siquiera por los maestros, sino han sido los padres de familia quienes se han dado cuenta de las implicaciones que tiene esta modificación constitucional. Eso que dices es muy importante, porque se centra todo, inclusive en los medios de comunicación tradicionales, y hacerle reclamos, presentar que en estados, por ejemplo, como en Oaxaca, padres de familia se han manifestado en contra de la posición de los maestros que se oponen a la reforma educativa. Esto que usted nos está comentando ahorita viene a darnos una idea de que también hay padres de familia que están inconformes con esto. Es algo que luego se maneja en los medios. ¿A qué le puede usted atribuir precisamente ese actuar de padres de familia distinto de lo que los medios están presentando? Eso es muy importante. Habría que precisar cómo manejan la cuestión de que los padres de familia están en contra. Por un lado, desde hace muchos años, dos organizaciones autollamadas Asociación Nacional de Padres de Familia y la Unión Nacional de Padres de Familia, que es necesario precisar que sí son organizaciones de padres de familia, pero de escuelas particulares, y son los que se han abrogado la representatividad del grueso de los padres de familia a nivel nacional. Lo que sucede en Oaxaca habría que analizarlo con lupa, porque si bien es cierto han salido imágenes o padres de familia donde de alguna forma están en contra pues de la movilización de los maestros, habría que precisar que están en contra de la movilización de los maestros, no a favor de la reforma constitucional, que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Habría que preguntarles si ellos están dispuestos a pagar. Yo creo que eso sería lo interesante preguntarles.
Yo creo que ellos están de acuerdo en que sus hijos tengan clases, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo, inclusive los maestros, ¿no? Aquí el problema, bueno, es que la protesta que han encabezado los compañeros de Oaxaca, pues si fuera una cuestión cuantitativa, pues habría que preguntarles a los padres de familia de todas las comunidades, de las rancherías y de los lugares donde la población pues difícilmente tiene acceso a una educación de calidad como lo plantea el gobierno, ¿no? Actualmente todavía en Oaxaca hay muchísimas escuelas donde un solo maestro atiende a todos los grados, ¿no? O escuelas bilocentes, o escuelas que no tienen un espacio físico y que todavía algunos de sus salones son en anexos de las presidencias municipales o de las presidencias auxiliares. Entonces yo creo que habría que preguntarle a esos padres de familia si realmente están a favor de esta situación. Entonces, bueno, si bien es cierto, podrá haber algunos padres de familia, pero también es una cuestión minoritaria y que obviamente los medios están explotando. Lo que no explotan es todo el apoyo incondicional que han tenido los maestros, no solamente de Oaxaca, que tienen los maestros de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, y que curiosamente coincide con que son los estados más pobres del país, y donde los maestros juegan un papel importante como líderes sociales en las comunidades, porque conjuntamente los maestros que no se trasladan a sus lugares de origen, que viven en las comunidades, pues hombro a hombro, codo con codo, también están involucrados en las problemáticas sociales de las comunidades, y que obviamente tienen todo el apoyo de las comunidades, ¿no? Entonces yo creo que habría que analizar más a fondo esta situación, porque si es un padre de familia de la ciudad capital de Oaxaca que conciba la escuela como la guardería, ¿no? Porque bueno, tiene que trasladarse a sus actividades laborales, pues yo creo que de alguna forma pues pudiera entenderse esa situación, pero el grueso de los padres de familia apoyan a los maestros, si no los maestros no hubieran aguantado una huelga de tal dimensión, de tantas semanas, ¿no? O sea, desde la primera semana pues hubieran estado manifestando estas situaciones en contra, ¿no? Claro. Y obviamente en el caso del DF particularmente han sido los padres de familia quienes han encabezado la lucha en contra de este quinto transitorio del artículo 73, y son los que han tomado las acciones, ¿no? Y los maestros, bueno, de alguna manera se han venido sumando, pero no precisamente a la toma de las escuelas, sino han sido acciones de paros de labores, etc. Dice por ahí que hasta en el mismo modo se puede ver las intenciones. El hecho de que, por ejemplo, la Cámara de Diputados se aprobara un domingo por la noche, así de rapidito, y resulta ser que se coló ese quinto transitorio, lo colaron más bien, ese quinto transitorio, aunque en un momento dado el que se cuele, el que haya un artículo como ese, pues en un momento dado puede o no puede aplicarse, pero el hecho de que esté es una posibilidad, por lo menos hay latente, de que en cualquier momento se pueda hacer valer, y con ello el costo educativo sea para los padres de familia. Sí, definitivamente. Y de hecho, bueno, ya hay pruebas concretamente. En el estado de Veracruz, por ejemplo, ya existe un manual de gestión que ya está circulando para los padres de familia, donde, bueno, viene paso a paso cuáles deben ser sus atribuciones para el mantenimiento y para que las escuelas estén funcionando. Hay algunos estados de la República, concretamente en Guanajuato, en Coahuila, donde ya a escuelas se les ha planteado que son ellas que tienen que pagar los recibos de luz. Y sin ir muy lejos, aquí en Tláhuac, que fue uno de los detonadores, fue que la Comisión Federal de Electricidad llegó a cortar la corriente eléctrica de una escuela. Entonces, fue uno de los detonadores para que las comunidades, los pueblos de estas delegaciones del DF se hayan organizado los padres pues, para contrarrestar esta situación. O sea, es un hecho. O sea, si bien es cierto, está ahí en letra, pero ya hay situaciones en las que se está dando esta situación. Y no vamos lejos. O sea, el propio mantenimiento en muchas escuelas del Distrito Federal, quien pinta los salones, quien arregla las bancas, quien compra insumos para que los maestros puedan desarrollar su trabajo, son los padres de familia. Y eso, aunque no lo quieran llamar, pues eso es privatización, porque el Estado no se está haciendo cargo de esas situaciones. O sea, quiero entender esto, que más o menos está como estaba el outsourcing, que ya era ilegal, y que lo que hace el gobierno en turno es agarrar y legalizar lo que es ilegal.
vendría siendo similar, ¿no? O sea, ya se manejaba el cobro de cuotas, ya se manejaba el costo educativo a padres de familia, y lo que viene a hacer, o lo que pretende esta reforma, es ya hacerlo legal, con lo que implicaría la obligatoriedad a todos los padres, ¿no? Sí, este plan no es un plan seccional, no se le ocurrió a Enrique Peña Nieto. Ojalá tuviera tanta imaginación y que fuera iniciativa de él, pero de hecho él nada más es el títere y es el más ad hoc, precisamente, el más dócil para implementar estas reformas. Pero de hecho esto se viene aplicando en la vía de los hechos desde principios de los 90s, donde este plan de reformas estructurales y particularmente la reforma educativa se vino manejando. De hecho, las afectaciones laborales, las afectaciones de privatización de la educación ya tuvieron ensayos las autoridades. Quiero mencionar nada más dos. Dentro de lo que se refiere a los maestros, se implementó a partir de 1992 un programa que se llama Carrera Magisterial, donde a partir de estímulos había una diferenciación salarial ya entre los maestros, donde supuestamente a partir de la asistencia a cursos y de los supuestos resultados de los alumnos se iban a dar los estímulos de carácter económico. Esto en la vía de los hechos no era más que la individualización de las relaciones laborales entre el patrón y los trabajadores, que ahora ya con la reforma educativa pues se da como un hecho, porque efectivamente es a partir de las evaluaciones de cada uno de los docentes como se van a dar los estímulos de carácter económico, los ascensos, etcétera, etcétera, pero es a partir de una relación individual, de tal forma que en la vía de los hechos el sindicato pues no tiene razón de ser o desaparece. En el caso de los padres de familia, también a partir de esa reforma del 92 se empezó a prefigurar los famosos consejos escolares de participación social, donde ya se les daban atribuciones en el sentido de que ellos fueran buscando recursos a través del programa Escuelas de Calidad. Si el Consejo Escolar de Participación Social lograba juntar una cantidad, hablemos de 20,000 pesos por ejemplo, entonces la SEP le entregaba a la escuela otros 20,000, pero era a partir ya de la participación directa de los padres de familia, pues en el recabar fondos para el mantenimiento de la escuela, cuando esto debiera de ser una obligación y no parte de las actividades de los padres de familia. Sí, o sea, en pocas palabras, lo que ya se venía haciendo al margen de lo que la Constitución y las leyes mandaban, ahora quieren que ya sea legalito. Quieren legitimarlo, así como hicieron con la reforma laboral. Exactamente. Eso también me pareció muy interesante, eso que mencionó usted, lo del estímulo, porque yo veo, por ejemplo, que se plantea mucho la evaluación de los maestros, incluso la hicieron puntuitiva, prácticamente no aprueban, está en su derecho la escuela de correrlo, por decirlo así, en pocas palabras, porque así no se dice en los medios. Pero al mismo tiempo yo he visto, o hasta donde yo he estudiado, no hay un incentivo que diga, ok, ¿sabes qué? Mira, si no pasas, te corro, pero si pasas tu evaluación, te duplico el sueldo. O sea, no hay un incentivo que vaya en reciprocidad al hecho de la gravedad por no aprobar la evaluación. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Lo que sucede es de que se plantea con un discurso tramposo, porque efectivamente sí se plantea que los incentivos y los estímulos van a ser a partir de los resultados de esas evaluaciones, y no solamente de las evaluaciones de los docentes, sino también de las evaluaciones de los resultados que saquen los niños o sus alumnos, ¿sí? Aquí el problema es que habría que ver, número uno, la transparencia de las evaluaciones. Es de todos conocido, y de hecho nosotros lo hemos venido denunciando, que por ejemplo la prueba enlace que se les aplicaba a los niños hasta el año pasado estaba en el mercado negro. Incluso en las redes sociales cualquier maestro podía bajar los exámenes, e incluso, debemos decirlo, hubo maestros que se aprovecharon de esa situación pues para dar las respuestas a los alumnos. Y obviamente a partir de esta situación los maestros son acreedores a un estímulo de carácter económico, o las escuelas en su conjunto. Si las escuelas mejoraron sus resultados, pues obviamente también tienen la posibilidad de recibir ese estímulo económico, que obviamente no es permanente, es por una sola ocasión, que obviamente mete en la dinámica a las escuelas, a los maestros, a los alumnos, de estarlos preparando para ese famoso examen de enlace. Después de muchos años de que nosotros estuvimos denunciando esta situación,
se dan cuenta de que no sirve y lo desaparecen. Pero no significa que no vaya a haber un examen para los alumnos, le van a cambiar el nombre. Le van a cambiar el nombre. ¿No? Y en el caso de los maestros es una situación similar. Como el programa de carrera magisterial empezó a decaer, ya los maestros no lo tomaban como una forma de generar mejores ingresos, dejaron de participar y por eso es que se inventó el examen, el famoso examen universal, y que también a partir de esos resultados, supuestamente a los maestros que sacaron buenos resultados se les dio un estímulo el año pasado. Quiero mencionar que en el caso del DF, el rechazo de este examen pues, fue generalizado. Más del 90% no realizamos ese examen. Y bueno, y todavía en esa fecha, pues no se decía que era una obligación. Y que es una causal ahora en la nueva reforma, que si no hacemos ese examen, es motivo para que nos corran, ¿no? Entonces, a partir de que no les funcionó por las buenas, pues ahora es por las malas, pues a partir de medidas punitivas, ¿no? De que se nos quiere obligar. Entonces, bueno, pues ahí está la prueba, pues, ¿no? De que ellos han venido agudizando, han venido fortaleciendo a través del terrorismo de Estado, yo le llamaría, ¿no? Pues la cuestión de sus medidas, porque no ha sido a partir del convencimiento de la población, de los maestros, sino ha sido a partir de medidas de este tipo. ¿Qué de eso? Que para mí son medidas de carácter fascista, porque el fascismo no es solamente que haya militares en las calles, sino puede ser a partir también de este tipo de leyes, ¿no? Y del uso faccioso del lenguaje, por supuesto. Sí, porque además de este asunto que nos comenta es muy interesante, este posicionamiento, ¿no? Al final de cuentas, es una imposición. Tan es una imposición que para llevarla a cabo se tuvieron que poner de acuerdo los tres principales partidos políticos. En términos generales ya no hay oposición, están en pacto y como sucedió en el periodo del Salinato, ese pacto lo único que trajo fue que el pueblo mexicano perdiera. Eso es lo que se vislumbra, eso es lo que se dice. Y justamente estas políticas, estas intenciones inician precisamente con Salinas. Bueno, probablemente un poquito antes, ¿no? Pero quien las saca a la luz y quien las empieza a echar adelante, pues es Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Las famosas reformas estructurales. Y ahí es cuando nace precisamente este proyecto educativo, ¿no? O sea, con Carlos Salinas, en contubernio en aquel momento con el Bester Gordillo Morales. O sea, va de la mano. Va de la mano. Y ahora, bueno, pues es de todo el mundo conocido, pues de que Salinas pues tiene una influencia trascendente pues en el títere, ¿no? Quisiera comentar por ahí algo en lo que se refiere a cómo fue ese proceso, porque inclusive nosotros como movimiento democrático de maestros, desde el momento en que se da la reforma constitucional en noviembre-diciembre, ¿no? Que se mete la iniciativa y se aprueba en diciembre, escondiditas, nosotros planteamos la necesidad, incluso empezaron las movilizaciones. Recordarán ustedes que por ahí a principios de año fue Guerrero quien inició con las fuertes movilizaciones, ¿no? Porque precisamente ya se preveía toda esta situación. En respuesta, pues nos dieron a todos con el dedo, porque se generaron supuestos foros de consulta a niveles regionales y uno nacional, donde supuestamente se iban a retomar las opiniones de los maestros, de los académicos, de los intelectuales y de la sociedad civil. Nosotros en tiempo y forma entregamos a la Secretaría de Gobernación los resolutivos de esos foros, donde además ellos se comprometieron a participar. Es curioso, sí los financiaron, porque sí nos abrieron los espacios, sesionamos en lugares muy bonitos, nos dieron nuestro lonchibón y dejaron que hiciéramos catarsis, pero en el momento de retomar las propuestas pues no tomaron ninguno, ¿no? Entonces es muy curioso que ellos se encierren en 3 horas y tengan que salir huyendo al centro Banamex y lo aprueben de esa manera, a escondidas, ¿no? Porque obviamente si fuera una reforma tan trascendente, pues sería de cara al pueblo, de cara a los maestros, ¿no? Porque bueno, pues si no hay nada oculto, pues ¿cuál sería el problema? Pero lo hicieron escondidas, como delincuentes. Esa carta que comenta de esto me recordó invariablemente, ¿no? A los foros por la seguridad de Calderón. También igual, mucho foro, mucho todo, pero el único macho que prevaleció fue el de Calderón hasta el último día de su gobierno, ¿no? Esto demuestra cómo eso de que venía un cambio con el nuevo PRI, disque nuevo PRI, pues como usted bien lo dijo, ¿no? Y usted usó la palabra que ha sido frase
célebre casi en estos noticieros que hago diariamente, que es el atole con el dedo que se da al pueblo. El atole con el dedo, desde mi punto de vista, se puede romper, y se rompe nada más con información, con datos duros. Se rompe dando a conocer lo que precisamente los manipuladores no quieren dar a conocer. Me gustaría que usara este espacio, este momento, para que usted, lo que usted considere que es importante que la ciudadanía sepa, conozca de todo este movimiento magisterial, pues que nos lo exprese para la audiencia de todo este programa y para internet. Mencionar que a partir de la insurgencia magisterial que se está dando, se ha generado un espacio donde han confluido diferentes movimientos magisteriales de la CENTE, movimientos que no pertenecen a la CENTE, movimientos que simpatizan, movimientos en algunos estados donde apenas está emergiendo. Pero quiero comentarles que esto ha permeado de tal forma que ha habido representaciones de más de 30 secciones sindicales, y donde se han asumido planes de acciones con los paros cívicos nacionales, y donde en la mayoría, y me atrevería yo a decir que en todos los estados de la República ha habido movilizaciones de diferente dimensión, movilizaciones masivas en algunos casos, movilizaciones más reducidas en otros, ¿no? Pero ha sido desde la toma de los puentes internacionales, desde la toma de las aduanas en el caso de los puertos, desde el volanteo, desde los foros, desde paros, desde tomas de escuela, desde movilizaciones gigantescas como las que ha habido aquí en el DF, y sin embargo no todo esto lo han sacado los medios de comunicación. Lo único que sacan es cuando hay algún enfrentamiento con los granaderos. Lo único que sacan es cuando supuestamente se está alterando la vida de la ciudad, porque bueno, se cerraron las inmediaciones del aeropuerto. Pero los maestros hemos hecho muchísimas acciones. Hemos volanteado con los papás, les hemos dado información fuera de las escuelas. No siempre los maestros del DF hemos participado en las movilizaciones. Hemos volanteado en los semáforos sin obstruir la vialidad. Y yo quisiera preguntar cuándo ha salido algo de esto, o cuándo los medios han comentado una situación de este tipo. Creo que nunca. Y no lo van a hacer porque no hay sangre y porque no están satanizando a nadie. Y yo quisiera concluir con esta situación, bueno, dejar en claro pues, que los medios de comunicación son un instrumento del Estado, que obviamente han manipulado de tal forma, dejando a los maestros como los delincuentes, pero la prueba está de que no solamente son los maestros quienes están en contra de esta reforma, y sino que se dan una vueltecita por Milpalta, por Tláhuac y por Xochimilco, donde son los padres de familia quienes han tomado la iniciativa de movilizarse para contrarrestar esta reforma. Y yo quisiera lanzar un reto a Enrique Peña Nieto. Por ahí en una de las movilizaciones se decía que el mismo lugar, mismo examen, el que repruebe se va. Le lanzo el reto a Enrique Peña Nieto. No. Y por otro lado, también de parte de los maestros, un mensaje a nuestro presidente. Es cierto que Enrique Peña Nieto no nos entiende, pero no es un problema actual. Enrique Peña Nieto desde la primaria no ha entendido a los maestros. Muchas gracias, profesor. Bueno, a mí sí me llama la atención que los padres de familia ya están concientizando respecto a lo que es la reforma educativa. Que la reforma educativa no es el ataque a los maestros no nos oponemos a la evaluación, porque desde hace más de 23 años nos están evaluando. Y es constante, continua, y nos exigen además preparación. Lo que pedimos, que nos actualicen, que nos den preparación, y los que tenemos otro tipo de preparación, porque habemos más del 90% de profesores que tenemos otras carreras aparte de la de profesor, y eso no nos lo aceptan, eso no lo dice el gobierno. Pero lo que a mí me sorprende es que los padres de familia ya están conscientes de lo que la reforma educativa está representando, que es la privatización de las escuelas, y que los padres tienen que pagar esa palabrita de autosustentable y autogestión que nadie entiende, ni a veces ni el que la escribió en la reforma. Los padres ya la están entendiendo, ya la analizaron y ya la entendieron. Y eso es muy importante. Qué bueno que los padres de familia ya están conscientes de ello, y qué bueno que muchos de ellos ya se están uniendo a la lucha y a la revolución magisterial. Nosotros le llamamos así porque realmente estamos pidiendo una revolución, un cambio total, no a la aceptación ni a la imposición de tarugadas como las que hace el peñejo ese que
que está en Los Pinos y que no sabe ni leer ni escribir. Entonces los padres de familia, bravo por ellos, porque ya están conscientes de lo que la reforma educativa es. Muchos padres nos están atacando, en especial en la escuela Vicente Rocafuerte hay una mujer que está diciendo que los maestros son burros, son flojos, que nos deben de correr. Se va a volantear en los chimecos, en el metro, en los tianguis, va a recoger firmas para que nos saquen a los que estamos parando esto. Bien, amigos, y miren, para, digamos, abonar a lo que nos estaba diciendo el profesor anterior, quiero presentarles ahorita aquí a un padre de familia quien precisamente de manera completamente voluntaria quiso tomar voz y expresar aquí no solamente sobre la reforma educativa. Y es muy importante ver y darnos cuenta de cómo también los padres de familia, a pesar de ese enorme golpeteo manipulador mediático de la televisión, hay padres de familia conscientes. Y aquí va un ejemplo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy padre de familia y bueno, yo he visto el problema desde el fondo de lo familiar, cómo a nosotros como padres de familia nos está afectando una reforma que realmente no tiene un valor como tal. Y quisiera también decir cómo fue que permitimos que una reforma laboral pasara y sin que nadie se quejara, cómo a través de empresas que se deslindan de responsabilidad contratan un outsourcing y nos pagan 7 pesos por una hora, en la cual realmente con 7 pesos no compramos de 1 kilo de tortillas, y cómo ahorita una reforma está perjudicando también. Quieren que nuestra escuela ya no sea gratuita, quieren que nosotros demos una aportación, esta aportación para infraestructura, para pagar lo que son, aparte de esos sueldos de los maestros, y desgraciadamente ahorita no nos alcanza ni para comer, y quieren todavía que paguemos más cuando pagamos el IVA. Y grandes empresas que son transnacionales han permitido los gobiernos que no paguen impuestos, que nos perjudiquen en cierta forma pagando un sueldo tan bajo y explotando a la gente trabajando en muchos lugares más de 8 horas, en la cual dicen que la ley lo permite, y ahora con la nueva ley en la cual dicen que una persona está hasta 6 meses con contratos y no te pueden dar una base, no te pueden dar algún tipo porque estás en entrenamiento, y un entrenamiento que es en la cual tú estás generando y solamente te perjudica a ti como trabajador, pero una empresa gana. Yo he visto el problema y me preocupa. Digo, a veces yo no tengo ni para comer y todavía pagar una colegiatura como si fuera mi hijo en la escuela de paga, cuando realmente por eso voy a una escuela pública, porque no tengo la economía para llevarlo a una escuela de paga. Aquí yo veo la situación que muchas veces nos quejamos y decimos, es que están definiendo los derechos, sí, pero no vemos que los derechos son de todos, porque el artículo 3 constitucional, que se modifica como tal al no ser gratuita la escuela ni laica, aquí nosotros estamos diciendo, nos están perjudicando como pueblo, nos están perjudicando porque la Constitución nos defiende a todos, no nada más a una parte de la sociedad. O a una cosa que a mí me preocupa mucho, es ahorita del que se puede o no se puede, estos spots de tele en la cual dicen, ¿cómo China tiene 50 refinerías? ¿Por qué no México no? Cuando tuvo un excedente de petróleo, en el caso de Fox, aquí lo permitió y dijeron, este dinero desapareció y no compramos una refinería como tal. ¿Por qué nosotros no procesamos? Si vamos a hacer una inversión, vamos a endrogarnos, como estamos ya más endrogados, no podemos estar, debemos cantidad que simplemente nacemos y ya tenemos una deuda. Esta deuda la tienen que pagar mis hijos, los hijos de mis hijos, y eso quién sabe si la acaban de pagar. Nosotros, al permitir que el petróleo, que es una parte del que desgraciadamente el IVA que no pagan las empresas, ¿quién quieren que lo sufraga? Es Pemex. Pemex es el que paga a través de todo lo que nosotros sacamos de crudo, es para pagar todos los impuestos que desgraciadamente los grandes corporativos no lo han hecho. Y aquí, desgraciadamente, digo muchas veces desgraciada, porque me siento mal al ver que todas estas injusticias nadie se queja, nadie dice nada, y aquellos que lo dicen nos tiramos de locos y en lugar de ayudar los perjudicamos. Deberíamos de tomar, recapacitar y ver a través de lo que es una cultura en la cual vamos a informarnos, no dejarnos llevar a través de un medio de comunicación como son los llamados Televisa, Televisión Azteca, en la cual a través de otros medios como Milenio, toda la información que ellos llegan a tener la utilizan porque son grandes empresarios. La globalización es lo que genera, donde el neoliberalismo son los que van a decir cómo van a trabajar en el país, quién es el que va a mandar y cómo se va a mandar, donde los poderes, en el caso de los políticos, no tienen autoridad propia, ya que se dejan llevar por intereses propios e intereses de diferentes empresarios.
en donde dicen, ¿por qué empezaron a presionar la reforma laboral? En la cual que dicen, ¿sabes qué? Ya acéptala, porque a mí me conviene, a mí no me interesa el pueblo, que el pueblo siga comiendo lo mínimo, que la gente no tenga dinero, a mí no me interesa, a mí me interesa que mi familia tenga más, donde en un programa neoliberal el que es rico se hace más rico y el que es pobre es más pobre. Estamos peleando por una reforma educativa, pero ¿qué reforma educativa? No hay un cambio dentro de lo que es una planeación, una programación para que el niño aprenda mejor, no. Sin embargo, con esto que están haciendo, los políticos tienen derecho a defenderse. Si sabes qué, yo lo estoy evaluando, yo estoy cumpliendo, pero realmente si no te doy la arma para que tú puedas desarrollar tu trabajo como debe de ser, no me interesa. Yo solamente digo y te evalúo, y si no me sirves vas para afuera, ya no tienes derecho a reclamar nada. Y también recuerda que aquí no me interesa quién seas, tengas 20, 30, 50 años o ya te des por pensionar, no me interesa, porque realmente hice una evaluación y saliste mal, pero no es que hayas salido mal. Si el gobierno no le da las herramientas para que trabaje y pueda desarrollar personas de calidad, como ellos dicen su palabra calidad, pero esa palabra de calidad tiene otro trasfondo que solamente es para disfrazar la ley, y todas las palabras que dicen tienen lagunas en la cual el gobierno las quiere utilizar para su propio beneficio. Así que yo les invito a que no nos dejemos creer toda la información que dicen los medios de comunicación, sino cambiar esta ideología y los paradigmas que el mismo gobierno ha generado para que nosotros creamos en un estado en el cual no sabemos ni para dónde irnos. Desgraciadamente dices, bueno, es que tengo que trabajar, ¿cómo ayudo? ¿Cómo ayudo? Cultívate. Es la forma que puedes ayudar. Cultívate, no te dejes engañar, y más que nada, esta preparación no la da el gobierno, la das tú a través de tu necesidad de querer aprender. Si no tienes necesidad de aprender, vas a quedar igual de ignorante, y aunque hagas miles de reformas acerca de la educación, solamente es una excusa para correr a la gente sin darle sus derechos. Yo aquí lo que les he visto en no hay un programa que diga, ¿sabes qué, maestro? Vas a enseñar así para que entonces tengas el nivel como un país de Holanda, como un país japonés, como un país en Corea del Sur, en donde tienen una educación muy diferente de aquí, donde realmente los mismos partidos se preocupan por su gente y ven que un país tenga la necesidad de conocimiento y de adquirir mejores técnicas de trabajo e instrumentos para poder generar una mejor educación. Eso es lo que yo he visto, y bueno, yo por eso te invito para que participes y no nos quedemos simplemente como un crítico que no tiene las herramientas, no tiene la conciencia, no tiene ni siquiera lo que es la forma de indagar, porque no es que no que tengamos, es porque no queremos y tenemos la flojera. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar nuestra forma de ser y tener la necesidad de aprender y mejorar como pueblo, ya que muchas veces, ¿para qué nos preguntamos? ¿Para qué tanto sacrificio en la independencia? ¿Para qué querer un país libre y soberano si no lo vamos a hacer? No estamos dejando, desgraciadamente, que un partido político, una persona, dirija y no nos tome la opinión. Pemex es de todos. Tu padre, a lo mejor no fue tu padre, fue tu abuelo, pagó por Pemex si fuera nacional, lo cual ya no se nos olvidó porque nosotros no pagamos, y en cambio, ¿saben quiénes van a ser ricos? Los mismos que lo están vendiendo, no nosotros. Es lo alarmante. ¿Por qué tenemos una deuda de cada barril que se saca? Tenemos que descontarle $10 de entrada. Tenemos una deuda en la cual no es impagable y cada vez se hace más grande. ¿Por qué los presidentes, los políticos son tecnócratas? Van a estudiar en otro lugar y quieren jalar lo que están viendo en otro país. Ahí están, sí se puede. Yo veo que en otro país se establece así, sí, pero tienen otras políticas, tienen otros políticos, tienen otra formación, y de ahí es donde vas a ver la diferencia. No te dejes llevar por los spots de televisión que solamente te manipulan y generan una mala información. ¿Qué le aconsejarías tú a los padres de familia para que precisamente desde sus casas, desde su seno familiar, empiecen a tener conciencia, empiecen a hacer labor informativa entre vecinos, compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que crees tú que por donde debe de empezar un padre de familia precisamente para formar desde su familia una sociedad mejor? Primero, que no compremos información amarillista. Hay muchos periódicos. No voy a decir nombres, no se trata de eso, se trata de mejorar. La información nosotros vamos a generar a través de ver, de entrada vamos a ver hacia dónde va la tendencia, qué es lo que me perjudica, leer la reforma, cómo está escrita, pero no leerla nada más en una forma superflua, sino entrarnos más, qué es lo que está modificando, qué es lo que tenía la ley anterior, qué es lo que propone la ley nueva, en qué nos está perjudicando, qué derecho nos está perjudicando.
y simplemente no ver simplemente lo que nos quieren enseñar, sino indagar más allá a fondo. Como hay muchos libros, hay internet en la cual nos hablan acerca de este tipo de teorías. Si ustedes indagan un poco, van a ver que no es un autor el que habla sobre ello, son varios autores de otros países que ya vivieron el problema como tal. Vemos la educación en Chile. ¿Cómo es la educación en Chile? Eso es lo que queremos nosotros, una educación donde no es gratuita. Eso es lo que debemos de pensar, qué es lo que pasa en otros países y plantarlo directamente en el país. Pero ¿cómo se hace esto? Leyendo, teniendo una cultura y teniendo la curiosidad de indagar más. Eso es lo que nos hace falta, no ser conformistas, salir del estado de confort e indagar. Si tenemos una duda, no entendemos una palabra, no intentemos comprenderla como nosotros creemos. Hay diccionarios, hay formas en las cuales nosotros vamos a ver y ver en sí la palabra, qué es lo que significa. Porque muchas veces desconocemos un lenguaje cuando usan muchos tecnicismos, y es el lenguaje donde los mismos políticos se protegen, ya que son palabras de doble sentido, que desgraciadamente muchas veces no nos interesa indagar. Yo lo que recomiendo es que indaguemos, veamos las palabras que no entendemos y veamos la situación de otros países que ya han vivido reformas. Si ha mejorado, para mí ninguna ha mejorado, todo se ha manejado el futuro para los neoliberales, que son los ricos que han mandado en los países, y cómo se han hundido los pobres. Yo siempre he pensado y lo he planteado mucho en mis noticieros, la mejor manera no radica inclusive en apagar la televisión, como muchos plantean, sino más bien en saberla ver. Tomar la televisión como lo que es, un aparato de entretenimiento, se acabó. Aplicar aquello como cuando aquel pone la trampa para atrapar a un ratón, le pone pues una comida para que caiga, resulta ser que se lleva la comida y no cae en la trampa. Que así debemos actuar los mexicanos. Simplemente hay mucho que invierte el gobierno y televisión para hacer spots, para darnos el atole con el dedo. Qué golpe sería brutal que todo el pueblo mexicano consumiera el producto y no cayera en la trampa de la manipulación, se entretuviera con la televisión y no cayera en esa trampa. Muchos en internet me han dicho que es un planteamiento equivocado, que más bien la tele hay que apagarla y no verla. Yo digo que el día que los ciudadanos puedan disfrutar de la televisión sin dejarse manipular, con eso inicia el primer gran paso a que ya no puedan ser manipulados con nada. ¿Tú qué me puedes decir al respecto? Claro, o sea, la solución no es agarrar y desapartarte del mundo, claro que no. La televisión es un medio en el cual te va a entretener, quieres distraerte, ahí están los partidos de fútbol, están películas, pero no tomes la mala información como algo un hecho. No te dejes envolver por una telenovela que no son más que algo inventado. Muchas veces lo asemejas a tu vida diaria y crees que es algo que pasa. Realmente no, es algo ficticio que está inventando y quieren manipular a la gente. Emana información, sobre todo esta información que es mal informada, en la cual si ellos quieren y se proponen, pueden cambiarte una mentalidad, pero si en cambio tú te cultivas, tienes un hábito de lectura, haces deporte, no te voy a decir que diario, porque a veces por el trabajo no se puede, pero simplemente no te dejas llevar y no crees al 100% todo lo que pasa en la televisión, créeme, ahí es cuando tú vas a tener un criterio, vas a analizarlo y entonces tú vas a poder decir, ¿sabes qué? Esto es lo correcto, esto es lo no correcto, esto es lo falso, y cómo me perjudica a mí como persona y en mi vida. ¿Para qué dejo que mis hijos también nos involucren? Entonces también hay que saber apartar. La televisión es entretenimiento, la vida diaria es la que se vive hoy, la que me preocupa, en qué van a vivir mis hijos, cómo se van a desenvolver y qué es lo que va a pasar con mi vida como persona. Y eso es la cuestión, hay que preguntarnos y saberlo separar de la ficción con la realidad. Muchas gracias. Bien, amigos, tuvimos testimonios de maestros importantísimos, ya que no se le da el debido espacio a los maestros para que expresen. También tuvimos la opinión importantísima de un padre de familia, tratando de abarcar lo más posible la diversidad de opinión, de esa opinión que el medio televisivo no les va a poner. Ese ha sido todo por este reportaje especial. Les agradezco a todos su atención, preferencia y distribución. No se olviden allí en www.tiradelbote.com encontrar los noticieros habituales, el programa Yo Libremente Opino. También van a encontrar los sketches del buen Boy Rocker, no se los pierdan. Y bueno, pues agradeciendo a los maestros, agradeciendo al señor padre de familia que nos acompañó también en este reportaje especial, me despido y pasen la chévere.